En el supermercado un litro de cabra está a 2 y pico, 3. Claro, pero a mí tampoco había momentos del año que me la hayan pagado. Yo ahora mismo no la estoy cobrando a 1 euro, ¿eh? A mí me la pagan. Hostia. Ahí lo dejo. ¿A cuánto te pagan la leche, si se puede saber? Otro tema conflictivo, 2, 3 euros en 1 kilo de limón. Pero es que tú luego te ibas al Lipot y te dabas cuenta de que al agricultor se le estaba pagando a ti el kilo y que se dejaba en el árbol porque no le merecía la pena recogerlo. Claro. ¿Cuáles son esos limones? ¿De dónde vienen esos limones? ¿Y quién se está llevando el dinero de esos limones? ¿De dónde vienen ¿De los dónde limones? eran esos limones? Pues la mayoría es... Joder, También que tenemos en mucha Sudáfrica. patata de Israel en el mercado. Patata de Israel. Hola Alba, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, buena. ¿Qué tal? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por venir aquí al podcast. Yo sé que eres de Casa Bermeja, te he conocido a través de gente que he escuchado hablar, siempre había oído. Hay una chica joven que ha dejado, ha dejado la ciudad, se ha venido a la ganadería aquí, a tomar un poco lo que se llama el relevo generacional, por así decirlo. Vamos a empezar conociéndote un poco, de dónde vienes, qué has estudiado, porque yo sé que has estudiado algo completamente diferente a la ganadería caprina. ¿Cuál es un poco cómo se diría, tu background? Bueno, pues gracias por invitarme y pues a ver cómo hago yo un resumen de lo que ha sido, lo que es mi vida así tal cual. Pues me voy a estudiar a Granada. Bueno, soy tercera generación, es decir, mi familia viene del campo, del pueblo, pero de la zona, de la periferia, de vivir en mitad del En mitad campo. del campo. Me voy a estudiar fuera, a Granada, cuando termino los estudios básicos aquí en Málaga, y estudio Ciencia Política y de la Administración. Y cuando termino pues, la carrera, al final a todos nos pasa un poco que depende de lo que estudies, parece que tu futuro laboral tiene que estar en una gran ciudad, llámese Madrid, Barcelona, etcétera. Pero a mí la ciudad no fue en ningún momento algo que me llamase, al contrario, me vi saturada cuando vivía en la ciudad y dije, pues no, creo que mi riqueza profesional, al final, pues estudié Ciencias Políticas de la Administración, que no tiene nada que ver con tener una explotación, una granja de caprinos, pero aunque parezca increíble, sí que veo también mi profesión o mi formación realizada de la mano. O sea, he conseguido tener un nexo de unión entre la formación y la profesión. Parece prácticamente imposible, pero el ganadero al final se tiene que desenvolver mucho con la administración pública, con el sector político, al final te tienes que mover por muchos sitios, tienes que tener un valor diferencial, tienes que tener mucho nexo, mucha unión, y al final esa parte también me la da la formación que si no la tuviese, pues la estaría echando de menos a día de hoy. Y tener una granja de caprinos en un municipio como es Casabermeja, que es la Casa de la Cabra, por decirlo de alguna forma, tenemos aquí un potencial también para el sector muy, muy bueno. Y el relevo generacional de una tradición de mis abuelos, luego de mi padre, y poder asumirlo yo, pues es un orgullo también. Hostia, y has dicho que te ves reflejado lo que has estudiado, tú has estudiado Ciencias Políticas y de la Administración, ¿no? Sí. ¿Cómo aplicas tus estudios de Ciencias Políticas en la ganadería caprina? Pues tú imagínate que si yo quiero, pues, no sé, solicitar un plan de mejora o, no sé, presentar un proyecto de innovación de la ganadería de la mano a un grupo de desarrollo local como pues el GDR de aquí de la comarca de Antequera. Al final yo puedo hacerlo o desenvolverme con una administración pública o a la hora de presentar cualquier cosa de esta muchísimo mejor que si no tuviese la formación. Es verdad que también formo parte de la organización agraria COA, que nos dedicamos a la defensa de los agricultores y los ganaderos, y al final también tener esa formación y poder hacerlo de la mano con la organización también es un diferencial que creo que me viene o que viene al sector también de la mano, porque al final no lo hago a título personal, sino como una herramienta para poder ayudar a quien no tiene esa formación y no tiene por qué tenerla. Es decir, que los agricultores y los ganaderos ya se dedican a hacer lo que tienen que hacer, que es hacer agricultura y ganadería, que se nos exige a veces también ser un poquito administrativo, un poquito economista, un poquito veterinario en algunas ocasiones y se nos olvida que al final lo que tenemos que hacer es producir alimentos de calidad y lo estamos haciendo. O sea, que esta coordinadora de asociaciones para la que Ujú. tú echas una mano y trabajas,
Es un poco facilitar ese puente, ¿no? Para que el agricultor pueda dedicarse a la agricultura, por así decirlo. Es una herramienta, bueno, nos dedicamos a muchísimas cosas, pero es una herramienta al final, las organizaciones agrarias, el nexo de unión que tiene el agricultor y el ganadero con el nivel político-administrativo. Nosotros somos esa herramienta de defensa, de lucha, de formación también, porque también ofrecemos formación a los agricultores y a los ganaderos porque cada vez pues, se nos exige mucho, tenemos mucha burocracia de por medio y intentamos simplificarle y ayudarle en la medida de lo posible a su desarrollo profesional. Vale, vale. Ahora después seguimos hablando del COA, de esa Sí. asociación, de todo lo que habéis preparado, que ya lo hemos mencionado un poco antes, quiero dejarlo para el final. Antes vamos a hablar un poco cómo es el cambiarte, irte al campo, siendo... Tú eres muy joven, no sé cuántos años tendrías cuando te fuiste al campo, pero Pues tenía 24 24 años. cuando Y empecé. tú, por ejemplo, tenías una vida laboral en Granada cuando estudiabas allí, o sea, tenías un día a día, Yo universidad, ¿no? en la universidad termino en la universidad y la típica pregunta que nos surge a todos cuando terminamos de estudiar, ¿y el ahora qué? Claro. Y tienes que empezar a plantearte, pues, dónde quiero trabajar, qué quiero hacer, empiezas, pues, no sé, a intentar repartir currículum, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, y me doy cuenta de que donde me voy, que esté mejor que en mi casa, trabajando, que parece que cuando hablas de agricultura ganadería la gente tiene una imagen muy precaria o psicológicamente te imaginas un trabajo muy duro, muy esclavo. Es verdad que es un trabajo que requiere pues, trabajar, pues, como todo, pero al final es como tener cualquier otro negocio propio. O sea, no le vas a dedicar más o menos trabajo. Incluso te diría que tienes más calidad de vida. Si le preguntase a cualquier otro invitado cuánto tiempo pasa al aire libre, no te respondería que las mismas horas que yo. Eso es un valor añadido del trabajo. Al final también tenemos una labor social que no nos reconoce, pero yo sí la conozco. Yo sé que mantengo el campo limpio, que mantengo el campo abonado, que me dedico a trabajar con animales, que al final es muy satisfactorio también. A título personal, los animales son muy agradecidos. Mantengo y fijo población en el territorio, en el municipio. Los municipios pequeños es algo muy importante. Esta España vaciada, pues cuando tienes un negocio del sector agrario no está tan vaciada porque al final genera riqueza a tu alrededor. Al final tiene muchos aspectos muy positivos que cuando a alguien que no lo ha conocido de primera, que no te lo sabe decir, su imagen de un agricultor, un ganadero, en una persona, vamos a decir, de la gran ciudad, no es la realidad. A día de hoy somos profesionales de nuestro trabajo, nos dedicamos a tener un negocio, normalmente suele ser familiar, pero bueno, aunque no sea familiar ya hay cada vez también más gente que empieza desde cero y que les gusta y decide desarrollarse en el campo. Y al final te deja mucho más que lo que es trabajar 8 horas en un edificio, por lo menos para mí, siempre a título personal, pero que es muy satisfactorio y que al final te das cuenta, o al final yo me di cuenta de que dónde iba a ir, que estuviese Claro. mejor que en mi propia casa, en mi propio negocio, para estar dejándole mi formación, mi riqueza, mi trabajo, mi esfuerzo a otra persona que no sé cómo lo va a aprovechar, pero yo sí sé cómo lo voy a aprovechar yo. Entonces, para mí eso fue la clave. Sí, sí. Esto es algo que siempre he hablado con todos los invitados. La gran mayoría de gente que viene aquí están relacionados con el mundo rural, obviamente. Pero la gran mayoría es un poco como tú. Yo lo llamaría un poco salir del sistema, que se dice comúnmente, pero al fin y al cabo es eso, es hacer lo que te gusta y lo que tú dices. ¿Para qué voy a darle mi tiempo, mis conocimientos y mi energía a otro negocio, a otra empresa, a otra persona, cuando lo puedo hacer para mí mismo? Sí, yo creo que hay mucha gente que también piensa así. Te quería preguntar, has dicho que bueno, que es un trabajo normal y corriente, como todos los demás y tal. Por ejemplo, a algún otro joven como tú que termine la carrera y a lo mejor no haya tenido nunca experiencia o relación con el mundo rural. Un joven que termina, por ejemplo, INEF o LADE, las típicas carreras así más comunes y tal. ¿Cómo podría hacer para ir al campo a probar? Quiero trabajar de ganadero, quiero trabajar con cabras. ¿Hay alguna plataforma? ¿Hay alguna conexión? ¿Hay algo? Que nos avise como organización, que bichee por ahí porque tenemos una escuela de pastores pública.
Tenemos incluso lo que se llama programas de intercambio, que puedes visitar explotaciones agrícolas y ganaderas. Los invito a casa. Yo a todo el mundo le digo lo mismo. Vente y conócelos de primera mano. Tenéis una escuela de pastores. Hay una escuela de pastores en Andalucía. ¿Eso cómo funciona? Si te está gustando este episodio, me gustaría pedirte que te suscribieras al canal y que también, que por supuesto, aceptamos todo tipo de críticas constructivas y también si tienes alguna sugerencia o hay algún tema, sobre todo temas rurales, que te gustaría escuchar en este podcast, pues ya sabes que tienes la sección de comentarios para decírnoslo. Bueno, pues te dejo con el episodio. Es público, si tú quieres empezar a informarte, pues tú te apuntas y te dan formación para cómo ser pues, pastor o cabrero también, que modelo de empresa, cómo trabaja, bienestar animal, además controla un poco, te dan formación en economía para saber gestionar un Excel y poder saber pues, cuando tienes pérdida de ganancias, en fin, que es una formación muy amplia. Hostia. Y es pública, o sea, solo tienes que apuntarte y si te aceptan que hay plaza, haces la formación. ¿Es presencial o Y online? tiene presencial y además tiene práctica en ganadería. Y de ahí puedes quedarte trabajando. Al final también se crea un poco con la idea de que tenemos un problema de mano de obra en el sector. Tener mano de obra cualificada en una ganadería es muy complicado. Al final trabajas con animales, los animales son muy delicados. Tienes que tener mucho conocimiento para saber gestionar una ganadería. Aquí parece que el campo es para... Si no has estudiado, dedícate al campo, eso ya se ha perdido. Tú has estudiado para trabajar en el campo, que es muy importante ese cambio que siempre ha sido, por costumbre, no sé por qué, la gente ha pensado que todo el que no servía para estudiar se tenía que ir a trabajar al campo y ahora la formación tú la haces para poder mejorar en el campo. Y esa es una barrera que hemos roto desde ya generación un poco más atrás, pero la gente joven lo venimos rompiendo. Tenemos un porcentaje muy grande de gente joven que se dedica al campo y que ya viene con una formación previa. Hostia, qué curioso. Me recuerda un familiar mío que me dijo una vez, te voy a mandar a los niños al campo. Desde que vivo aquí me dijo, te voy a mandar a los niños al campo para que vean lo que pasa si no estudian. Y lo curioso es que esta familia me conoce y sabe lo que yo he estudiado y tal. Y me llamó la atención porque en plan, no, al revés. Mándalos al campo para que sepan cómo se vive alguien que estudia. Y justo más o menos lo mismo que tú has dicho. Vale, y te voy a hacer una pregunta un poco por curiosidad, ¿cuánto gana un cabrero? O sea, si yo quiero empezar como, no sé si auxiliar o peón de ganadería, no sé qué nombre tiene, ¿cuánto gana un cabrero, por ejemplo? Pues tenemos un convenio base que te lo regula la administración pública, un salario mínimo interprofesional, todo el mundo que esté asalariado. Luego, que hay que diferenciar el autónomo agrario, que de norma está vinculado con, de norma, el titular de la explotación agraria es autónomo y es quien trabaja la ganadería. Luego, de forma para vincular a los hijos, como podríamos ser mi hermano o yo, está la figura del autónomo colaborador también, que no solemos ser asalariados, ¿vale? No nos suele, porque Vale. también es tradición familiar, entonces un padre no puede contratar como así a su hijo, entonces suelen ser entre autónomos. Si necesitan mano de obra, tener a alguien contratado, pues convenio regulado, hoja marco, salario mínimo interprofesional, luego las horas extras se les pagan y ya está. ¿Cuánto puede ganar Un cabrero. un cabrero? Si eres autónomo y titular de la explotación, pues vas a depender muchísimo de muchísimas cuestiones que no dependen de ti. Es decir, yo produzco leche, pero a mí llega alguien, me recoge la leche y me dice a cuánto me va a pagar la leche. Pero si yo luego tengo que salir a comprar la alimentación del ganado, el agua, los seguros sociales, eso me lo marcan a mí también. Yo no Claro. soy decisora de mi margen de beneficio. Me lo decide otra gente. Vale, me surge una pregunta. Claro, Tú no puedes decidir a qué precio te compra, vamos a poner ejemplo, García Vaquero, qué sí, precio te compra la leche, ni tampoco puedes decidir a qué precio pagas el grano. efectivamente. ¿Un cabrero podría decidir a qué precio vende la leche? O mejor dicho, ¿qué tendría que hacer un cabrero, una cabrera, para fijar el precio de su leche? Tenemos en España la ley de cadena, ¿vale? Que obliga al comprador, o sea, al primer comprador, a cubrir los costes de producción de ese agricultor o de ese ganadero. ¿Qué pasa? ¿Cómo
cómo cada ganadero fija su coste de producción. Esa es la primera traba. La segunda, no la cumple. No se cumple. Está vacía de contenido. Tenemos una ley que podría ser muy buena, que de hecho es un primer paso a reconocer que normalmente no se cubren los costes de producción o que nadie tiene en cuenta esos costes de producción. Es un paso de verdad que hay que reconocer que España es de los pocos países que los tiene, pero hay que dotarla de contenido y hay que darle herramientas y hay que ponerla en práctica y que los agricultores y los ganaderos también sean conscientes de que esta ley existe. Porque hay momentos en los que te están pagando muy bajo. Yo sé el coste de producción de mi ganadería y de hecho la universidad sacó un índice de precio, bueno, la Junta de Andalucía tiene también un índice de precio, pero además la universidad hizo un estudio de cuánto costaba producir un litro de leche. Ujú. Y el precio está entre 1,04, 1,07, dependiendo de la ganadería, tal y cual. Un litro de leche De de cabra. cabra. ¿Eso es el coste que ha estimado? ¿Qué organización has dicho? En la universidad, en convenio con, creo que fue la Junta de Andalucía y la Organización Agraria. Hostia. En el supermercado un litro de cabra está 2 y pico, 3. Claro, pero a mí tampoco había momentos del año que me la hayan pagado. Yo ahora mismo no la estoy cobrando a 1 euro, ¿eh? A mí me la pagan a menos. Hostia. Hostia. Ahí lo dejo. ¿A cuánto te pagan la leche, si se puede saber? Otro tema conflictivo. A los ganaderos se les paga la leche por extracto de normas, ¿vale? Por extracto quesero, que la mezcla entre grasa y proteína, ¿vale? A no ser que hay ganaderos que la venden a precio cerrado el litro, independientemente de los componentes de la leche. Pero por regla general no suelen pagar la leche por es la capacidad que tiene la leche de convertirse en queso, que es a lo que se suele luego destinar de norma, entre comillas, la leche de caprino. Entonces, pues depende del momento de producción en el que se encuentre el animal, vas a cobrar la leche un poquito más barata o un poquito más cara. Claro. La cobran más cara cuando tiene más Más grasa grasa, para exacto, convertirse en queso. exactamente. ¿Qué Pero precio así, o qué horquilla de precio más o menos? ahora mismo, pues la puedes estar cobrando a unos 90, 95 céntimos, alrededor de 1 euro si tienes ahora mismo paridera, porque tengas un poquito más de grasa, pero más o menos ahí. Pero venimos de momentos también en los que hemos tenido los costes de producción muy altos, a raíz de la pandemia, guerra de Ucrania, inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, wow. Yo conozco un cabrero que tiene su producción de cabra, como tú, Ujú. produce leche y su madre, un familiar, imagino que lo conocerás tú también de aquí Sí. de la zona, produce los quesos. ¿Eso no sería, digamos, una muy buena idea para, digamos, maximizar la rentabilidad de la ganadería? ¿Tener alguna vía de vender directamente al cliente o directamente a un productor de confianza? Sí, es una forma de integrar el valor añadido, dejar el valor añadido en casa. Es una oportunidad buena porque al final sí estableces tú a cuánto vas a vender el queso, el kilo de queso, y entonces sí puedes tener más margen a la hora de establecer tu coste de producción, del margen de beneficio y de hacer un poco más de economía empresarial. Pero al final es abrir otro negocio en casa. Claro. A lo que volvía antes, los agricultores y los ganaderos se dedican a producir alimentos de calidad. Yo soy ganadera, produzco leche, no queso. Entonces sería quesera. Y tendría otro negocio muy vinculado al que ya tengo, pero me supondría otra perspectiva diferente. Ya tendría que hacer un poco de marketing, tendría que dedicarme a abrirme una cartera de clientes, tendría que transformar esa leche en queso. ¿Va vinculado? Sí. ¿Necesita tener otra perspectiva y necesita más gente también para poder gestionar las dos cosas? Pues también. ¿Dificulta? Pues en Claro. una parte sí y en otra parte pues es verdad que es una herramienta buenísima para el valor añadido para no depender del mercado y de la industria agroalimentaria. Claro que tú como cabrera, ¿qué podrías hacer para vender tu propia leche? ¿Qué trámites tienes que hacer? Pues tendrías que tener un registro sanitario, tendrías que pasteurizar esa leche, tendrías que envasarla, tendrías que pasar por tener otra sala habilitada para todo este margen del transporte de la leche, para pasteurizarlo, para envasarlo, para el etiquetado y para luego tener la capacidad de venderlo directamente al consumidor. Otro negocio, Sí, otra otro vez. negocio diferente. Claro, Claro. entonces sí y no. Ya hacemos lo que tenemos que hacer.
Claro. Sí, lo entiendo, claro. Después ese valor añadido está en todo. Claro, a lo mejor tú produces leche a 90 a 1 euro. Después el que tiene lo de pasteurizarla, la sala aparte, la produce, te la compra 1 euro, no sé cómo se dice, la pasteuriza, la vende y ya la está vendiendo a 2 euros. Después llega otro, compra la leche, hace el queso, y ya lo está vendiendo a 3 euros, ¿no? Todo eso es la cadena de valor añadido, ¿no? Claro, al final es la cadena de producción, de comercialización y demás. El problema, el consumidor sabe de verdad a cuánto le están pagando al ganadero o al agricultor. ¿Le importaría pagar? Esa es una pregunta que me hago mucho. ¿Le importaría pagar al consumidor 10 céntimos más si sabe que ese ganadero va a poder vivir bien? En un modelo como el que tenemos en España. Que también hay que poner encima de la mesa los modelos. No es lo mismo un modelo de producción profesional familiar, que al final es, por mi caso, ¿no? Una ganadería que viene con una trascendencia familiar, que no hemos hecho profesionales de nuestro negocio, que tenemos una explotación sostenible para la mano de obra que tenemos y con el medio ambiente y el entorno que nos rodea, lo hacemos todo sostenible, pero aquí hay que plantearse que el consumidor está a lo mejor comprando en supermercados un queso que viene de un país en el que el modelo no es este, es una integrada o es una explotación súper intensiva de unas cabras que no ven siquiera el sol. O sea, son preguntas que yo no sé si el consumidor se está haciendo a la hora de ir a elegir el queso que compra o la leche que compra. A lo mejor no le importaría pagar un poquito más, pero sabe que es origen español y sabe cuál es el modelo que está apoyando. Porque a la gente le gusta mucho ver, pues no sé, a mí como persona joven en el campo trabajando, y es algo que llama mucho. Pero luego va a comprar Claro. el producto más barato en el supermercado. Pero por otros productos de sociabilización, como puede ser ir a tomarse un cubata, da igual lo que te lo suban. En la feria de Málaga, pues pagas 10 euros por un cubata y no te importa, pero luego vas a elegir un queso y no miras ni la etiqueta. Así que Hablando en ahí lo plata, dejo. ¿qué queso puedo comprar yo? Voy al supermercado, ¿qué queso puedo comprar yo que ayude directamente a los ganaderos de cabras, por ejemplo? Hay muchos sellos. Al final lo fundamental es que tú le des la vuelta al queso, veas la etiqueta y la leche sea origen lácteo, origen España. Esa es la base de todo. Vale. Ya luego fíjate en los sellos, de dónde viene ese queso, si es de raza autóctona, por ejemplo, si es una quesería artesanal, busca una quesería artesanal cerca. Hay muchos mecanismos, sobre todo para mí, la base es que compre, o pues si te gusta el de cabra, que no sea a lo mejor mezcla. Compra de 100% de cabra, porque estás apoyando a esa ganadería, o ese sector en concreto, de oveja. Que luego te gusta el queso mezcla por lo que sea, pues estupendo. Pero darle la vuelta, leer la etiqueta y que sea mínimo lácteo origen España. Con eso ya estás Eso es una etiqueta, contribuyendo. ¿no? En sí. Una etiqueta que se llama Origen España, Donde ¿no? vienen los ingredientes tal y cual, el valor nutricional, Que todo viene esto, ahí. pues abajo pues, busca que te diga el origen de ese lácteo. Al final tú con tu dinero estás eligiendo mucho y le estás diciendo mucho a la industria agroalimentaria. Y al final todos comemos muchas veces al día. Mínimo 3, 4, 5 veces al día comemos todo. Pues con nuestro dinero y con nuestras decisiones al final decidimos qué queremos o no apoyar y qué queremos para nuestros pueblos y qué queremos para un sector agrario. Entonces, el consumidor es nuestro aliado y nuestra clave. Y lo veíamos también cuando tenemos algún programa o proyecto o salimos a la calle. El consumidor está de nuestra parte, pero luego no está informado de lo que tiene que hacer cuando va a comprar. Y eso es muy, muy importante y es la clave, para mí al menos. Vale, vale. Antes de pasar, como me gustaría pasar después al tema de la asociación en la que trabajas y colaboras y eso, pero me gustaría preguntarte un poco por tu día a día siendo ganadera. ¿Qué haces tú cuando te levantas? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? No sé, por curiosidad. Empezamos a las 6:30 por ahí. Te levantas a las 6, te tomas el café, te vas para la ganadería, revisas que todo esté medianamente bien y empiezas con la rutina de ordeño, ¿vale? Ya le das la primera ración de comida en lo que es la sala de ordeño y vas ordeñando los animales que están en producción, ¿vale? A primera hora lo ordeñas. A primera hora se ordeña. Y se le da esa primera ración a esos animales que están ahora mismo en producción. El ordeño suele durar como mucho 2 horas, cuando mucho, mucho, mucho. Cuando has terminado de ordeñar,
repasan las otras que no están en esa fase de producción, que tengan su comida, su agua, y te vas para la casa a desayunar. Vale, Y desayunas en casa. Eso también es un valor añadido de trabajar para ti mismo. claro. Y luego, pues, volvemos ahí a la ganadería, revisamos que los animales tengan bien el agua, que esté todo bien, que esté todo en orden, que hayan comido bien, revisa pues que si hay alguna que pues se ha quedado, ahora mismo estamos en partos, ¿no? Pues ahora tenemos un volumen de necesitan más horas de estar trabajando en la ganadería por estar pendiente, que todos los partos vayan bien y que los que están naciendo hayan comido, etcétera. ¿Que está todo en orden? Pues te vuelves a la casa y hasta las 5:30 de la tarde que vuelves otra vez, revisas, ordeñas por segunda vez. En nuestro caso tenemos 2 ordeños. Vuelves a dar de comer y agua y te vas para la casa. Unas 8 o 9 horas, cuando mucho. O sea, es como un turno partido, ¿no? Tenéis como una especie Sí, de turno partido 2 veces. sí. Es repetir la rutina 2 veces. A no ser que tengas algún día pues, especial, tenga revisión pues, del veterinario, o tenga identificación. Entonces ya ahí pues tiene una cosita más que hacer ese día, pero no deja de ser un turno partido de repetir el trabajo de por la mañana por la tarde. ¿Tú pastoreas las cabras? ¿Las lleváis por el monte y eso? Sí, los animales que no están ahora mismo en producción, o sea, nosotros jugamos con lotes, dividimos la ganadería en 3 y cada uno está en una fase productiva, ¿vale? Las que están ahora mismo en paridera, que están con sus chivitos y están en un momento que necesitan otra alimentación, porque están haciendo frente a un momento más delicado de su producción, de su ciclo de vida. Las que están en plena producción, que tienen su alimentación también acorde a ella y tal, y las que no están ahora mismo produciendo, que salen al campo. Nosotros esos lotes intentamos que al menos uno pase unos meses por el campo siempre. No todas salen a la vez, pero sí tienen también un patio amplio en el que tienen contacto con la tierra todos los lotes. Eso también. Le damos mucha importancia a que puedan salir al sol, que puedan revolcarse en la tierra y que puedan estar pues, al aire libre. Y pasan luego siempre por el campo. Em, ¿Hay alguna diferencia, o bueno, cuál sería la diferencia entre la leche de vuestras cabras, por ejemplo, que pastan por el campo, o como hemos mencionado antes, cabras de intensivo, que casi no ven la luz del sol? Pues tú imagínate que si se mira mucho a la hora de transformar el queso y demás, se mira mucho el aporte nutricional, porque al final, otra cosa que nadie sabe, el lechero viene y se lleva la leche, se lleva una muestra todos los días, que eso va a un laboratorio y te lo analiza. Obviamente, a ver, que estoy de acuerdo, que tiene que ser así para garantizar que es un Ujú. alimento que pueda comer cualquiera, ¿no? Entonces, si tú ves que la leche de pastoreo al final siempre tiene un poquito más de grasa, siempre va a venir mejor, va a tener un sabor, incluso en el sabor lo acabas notando. Cuando hacemos queso nuestro para la casa y es de las cabras que están ahora mismo pastando porque están terminando la lactación y están saliendo ya al campo y están comiendo del campo, ese queso es diferente a las que están ahora mismo pues, en plena producción. Y lo notas dentro de una ganadería que practica pastoreo, que practica que esos animales estén en un modelo totalmente diferente al intensivo. Y lo acaban notando, claro que sí. Y Vale. luego el otro resto de valor añadido que dejas con una granja profesional, que la sociedad también lo sepa. Vale. Trabajas como, o sea, tu trabajo full time es cabrera. Mi trabajo full time lo compagino mucho con la organización. Al final tienes que estar en muchos sitios y te requieren bastante, pero sí, es full time. ¿Tienes días libres, como un trabajo Sí. normal? 5 días, 8 horas al día más o menos, como hemos dicho antes. ¿Cómo es? Lo solemos hacer porque al final estamos mi padre, mi hermano y yo. Eso nos agiliza mucho a la hora de poder descansar, tener días libres, tener vacaciones. Que al fin, todo el mundo quiere tener vacaciones. ¿Qué hacemos? Pues vamos rotando. Siempre tiene que haber 2 personas en la ganadería, eso sí es verdad. Entonces, día de descanso de mi hermano, mi padre y yo. Día de descanso mío, mi padre y mi hermano. Me descansa mi padre, mi hermano y yo. Y lo tenemos que intentar hacer así porque también tenemos esta idea de que trabajamos 365 días. Y es verdad que sí, porque al final nunca desconecta.
Pero yo creo que eso le pasa a cualquiera que también sea autónomo o tenga un negocio propio, nunca va a desconectar. También tiene su parte buena y su parte pues, de que le dedicas muchas horas mentales también al trabajo. Pero si consigues descansar, si lo puedes tener medio organizado, si tienes un apoyo familiar, puedes hacerlo. Nosotros en nuestro caso sí lo hacemos. Vale. Antes de pasar con el tema de la asociación en la que trabajas también, te quería preguntar, como chica joven en el campo, yo sé que trabajas con tu padre, con tu hermano, es una explotación familiar y tal, y a lo mejor no se nota tanto, pero ¿alguna vez has sentido algún tipo de discriminación o algo por ser chica joven en el campo? No tengo que ser ganadera, tengo que demostrarlo. Tengo que hacer las dos cosas. Es Claro. una realidad. Le cuesta. Y más si es gente que sabe que ha estudiado, que tal. Y tú estás en la ganadería. Claro que estoy en la ganadería. Si es que es mi vida, es mi casa, es mi pasión. ¿Cómo no voy a estar en la ganadería? Pero tengo que serlo y demostrarlo. Cosa que a mi hermano pues no le pasa. A mí sí. Y que se dude pero de verdad, pues vente cuando quieras. Vente y sigue mi paso cuando tú quieras. También te cuestiona, porque llega alguien y a la ganadería y a lo mejor estoy yo ese día, por lo que sea, sola, terminando de trabajar. ¿Y tu padre? Pues mi padre no está, pero ¿para qué lo quieres? Que no te puedan decir o ayudar yo o venderte yo o proveerte yo. Sí, hay ese micromachismo, pero casi como en todos los sectores, por desgracia, en toda la sociedad, pero te lo encuentras así. Vale, vale. Vamos a pasar, bueno, no sé si querías mencionar algo más de tu trabajo, del día a día, antes de pasar ya a la parte más técnica. ¿No? Vale. También trabajas en una asociación, ¿no? Eres coordinadora de Organización. organizaciones de Agricultores agricultores y y ganaderos, ganaderos. ¿no? COAG, sí. ¿Qué es esta asociación? Es una organización agraria. En España hay tres OPA, ¿vale? Tres organizaciones profesionales agrarias. Esta es una de ellas. Y lo que ella menciona que se dedica a la defensa, fundamental, la defensa de los intereses de los agricultores y de los ganaderos. Es un mecanismo y una herramienta que tiene pues, el sector agrario para defenderse, para poder estar representado en los espacios en los que hay que estarlo. Ya no se es agricultor y ganadero a título individual, el divide y vencerás, pues es una realidad. ¿Y qué haces tú como ganadero autónomo o ganadera autónoma de cara a una industria agroalimentaria? Al final el sector tiene y debe de estar unido en la organización que quiera, pero tiene que estar unido porque se deciden muchas cosas a un nivel muy amplio. Llámese Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo Europeo, los planes de PEPAC del Gobierno, el Ministerio de Agricultura, las interprofesionales de cada sector productivo. Al final se decide mucho a una escala muy grande. Tú a título personal no eres capaz de llegar a todos los espacios y ya te bastaría con dedicarte a 8, 9 horas, 10 horas en algunos momentos a trabajar en tu propio negocio, como para encima tener que participar en determinados espacios y demás. A veces no llega y es una realidad y necesita ese mecanismo de que alguien alce la voz por tu interés y por tu defensa. Y eso es un poco lo que, además de otras muchas cosas, hacemos. Pero para mí es la clave, esa herramienta que tenga ese agricultor, ese ganadero, de ver sus intereses defendidos de cara a donde haya que hacerlo. He visto que eso, que defender los intereses de los agricultores y los ganaderos, y que también tenéis como, bicheándolo antes, he visto lo que ha llamado el IPOT, ¿no? Que es como una tabla de precios Índice de precio de origen-destino. origen y destino. Lo he visto y he dicho, hostia, wow. Había algunos productos como la carne de cerdo, de ternera, los champiñones, La algunas patata, el ajo, el que limón el año el pasado limón. y los cítricos, bueno, el conjunto de los cítricos el año pasado que fue tan perjudicial los precios Sí. que tuvimos y es una producción clave en toda la zona del Guadalhorce, en Málaga y no tuvimos precio casi ninguno. Y he visto que muchos tenían como un margen de beneficio del 300%. Vamos a hablar un poco de este documento, del IPOT, a ver qué es, porque yo cuando lo he visto he dicho, hostia, de aquí se podría sacar un contenido interesante porque la gente no tiene ni idea de que estas cosas existen. Es una tabla de precios, ¿no? Sí, nos costó mucho a la organización
poder sacar públicamente este indicador de precio. Al final no es nada que no pueda hacer cualquiera, pero hay que sentarse, hay que analizarlo y hay que tener la capacidad. No todo el mundo quiere que se muestre, o puede ser un poco controvertido que se muestre ese 300% que hablábamos en productos como muchas veces el ajo, la patata, la cebolla también, que es un producto que el consumidor español tiene en su casa todos los días y que luego va al supermercado y ve una barbaridad el precio. Pues yo qué sé, pues dices que cómo me voy a gastar, hablábamos del limón, ¿no? 2, 3 euros en un kilo de limón. Pero es que tú luego te ibas al Lipot y te dabas cuenta de que al agricultor se le estaba pagando a 13 céntimos el kilo y que se dejaba en el árbol porque no le merecía la pena recogerlo. Claro. ¿Cuáles son esos limones? ¿De dónde vienen esos limones? ¿Y quién se está llevando el dinero de esos limones? La pregunta clave, ¿no? Porque eso ya también entra en juego lo que hablábamos antes de la etiqueta. ¿De dónde vienen ¿De los dónde limones? eran esos limones? Pues la mayoría de Sudáfrica. Sí, Sudáfrica tiene una gran producción de todo tipo de fruta y verdura, hay muchos más alimentos que vienen También tenemos de mucha patata Sudáfrica. de Israel en el mercado. Patata de Israel. España está comiendo tortilla de patatas con patatas de Israel. Hostia. Ahí lo dejo. Ahora que está tan hot topic Sí. o... O sea, Ay, importamos perdón. patata de Israel. Nos traemos en el supermercado y patatas de Israel. Joder. Pero las patatas de la Vega de Antequera a veces salen sin precio. Yo siempre he pensado que la patata era un producto de aquí. La patata es un producto nacional, o sea que tenemos muy buena patata Pero y es más incluso en rentable Málaga, importarla de Israel que producirla aquí. o no sé qué intereses puede haber detrás. Me fijaré, me fijaré. Lee la etiqueta y patata. Bueno, yo siempre lo compro Bueno, el la. tomate de Marruecos, etcétera, que el aceite de oliva, que de normal tenemos muy buena producción y no tendría por qué venir de fuera, pero a veces también ves alguna etiquetilla por ahí conflictiva. Lo que hablábamos de los limones, las ciruelas de Camboya, el pimiento, es que, ¿qué te digo? Sí, sí. Y una huella de carbono. Ahora que también se habla tanto de pues, la contaminación y demás, pues una huella de carbono que te deja extraer esos limones, como va a contaminar menos un limón de Sudáfrica que uno del Guadalhorce. El coste de producción, pues posiblemente sea muchísimo más barato el de Sudáfrica. ¿En qué va eso? Pues a lo mejor en aplicación de unos productos fitosanitarios que aquí no se pueden usar, en una mano de obra que nosotros aquí tenemos convenio y una legislación que tenemos que cumplir y que estamos totalmente de acuerdo en que hay que cumplirla de derechos de los trabajadores que contrata y no seguro social, cotizaciones, etcétera, etcétera, Claro, etcétera, que a lo mejor en Camboya para las ciruelas no lo tienen o que en Marruecos para el tomate no existe. claro. Sí, eso también lo hablábamos en uno de los primeros episodios con un chico que es agricultor de Córdoba, Ujú. Tommy Rode, y hablábamos de eso, de que, claro, en Marruecos a lo mejor pues, un trabajador le puedes pagar 200 euros al mes y ya es un buen sueldo, y aquí en España no pagas eso ni a la semana. Entonces, claro, obviamente después se ve repercutido en el precio. Esta asociación para la que trabaja, el COAG, si yo soy, por ejemplo, un ganadero joven que quiere abrir un negocio, ¿cómo podría ayudar a esta persona a abrir un negocio? Pues desde el minuto uno con los trámites burocráticos infinitos que nadie se imagina que hay para poder abrir una explotación ganadera, hasta el último momento del escalón que defender en Bruselas lo que es la política, el nuevo reglamento de política agraria común de la reforma. Desde ahí desde que empieza, que tienes que un plan de gestión de residuos, tienes que permiso, licencia, obra, proyecto, etcétera. Tienes que tener un plan ambiental, tienes que tener un código de explotación que nos encargamos de tramitárselo con la Oficina Comarcal Agraria. Tienes que tener un veterinario que te asesore en cómo vas a poder tener. También prestamos ese servicio de veterinario, en este caso, ingeniero agrónomo de cara a la agricultura, de cómo vas a tener que tratar el suelo o cómo vas a tener que tener esos animales, qué condiciones vas a tener que tener en esa granja para poder cumplir con los requisitos de bienestar animal, la fase de producción del animal, formación de cara a lo más simple del mundo, que es cómo mantener una ubre de un animal sano. Pues desde ahí hasta Joder, lo que ya te madre mía. digo de irte
a Bruselas y decís que la política o el acuerdo de Mercosur es perjudicial. Pues desde la base hasta arriba. Pues no sé si hay trámites para empezar, Hay ¿no? muchísima burocracia de por medio. Para tú poder tener un negocio agrario es complicado. La de trabas burocráticas que tienes que pasar por una oficina comarca agraria, tienes que pasar por un ayuntamiento, tienes que pasar por la Diputación de Málaga y tienes que pasar por la Junta de Andalucía. Joder. Solo para empezar. Ya luego en tu día a día, imagínate lo que es de inspecciones, porque las tienes, inspecciones desde elaborado de Hacienda de cumplir con la Junta de Autónomos, hasta inspecciones de bienestar animal, de producción, de control FEAGA, si cobras la ayuda de la paz, y si no cumples, pues tienes tus sanciones y demás. Pero que yo creo que hay mucha desconexión entre una persona que no tiene por qué tener en su día a día a ningún familiar o ninguna persona o amigo tal que sepa. No hay conciencia de nuestro trabajo y de lo que requiere nuestro trabajo. Sí, completamente de acuerdo. Mucha gente no tiene ni idea de todas esas cosas. Yo más o menos, a ver, tengo una idea, entiendo todo lo que supone llevar un negocio de esto, todo el tema de eso, lo que has mencionado antes, gestión de residuos, algo que la gente no lo piensa, pero todo lo que tenga animales y tal tiene residuos que son más o menos delicados a la hora de deshacerte de ellos, que seguramente sea pagar impuestos, pagar tasas, pagar cosas de esas, y toda la burocracia que hay para abrirse un negocio. No sé si tu organización lo hace, pero ¿hay algún organismo, una entidad que le quite esto del medio al agricultor? En plan, yo quiero abrir, como hemos dicho antes, tú te dedicas al zapatero a tu zapato. Yo quiero pastorear cabras, por ejemplo. Ujú. ¿Hay alguien, algo, empresa privada o pública o lo que sea, asociación, organización, lo que sea, que me quite toda esa burocracia infinita de encima? Nosotros toda la parte burocrática que te podamos gestionar nosotros lo vamos a hacer. Con una autorización, tú nos Un autorizas, poder notarial o claro, algo de eso una y... autorización de tú a título personal, como persona que quiere dedicarse al sector, pues nos autoriza a la organización, al secretario provincial o a la compañera veterinaria que, que pues, a pedir reuniones, a tramitarte pues, el código de explotación, que es lo primero que te van a requerir, pues que se tramita con la Oficina Comarca Agraria, pues ya Todo eso desde lo ahí tramitáis vosotros. eso nos encargamos nosotros, sí. Que Intentamos agilizar todo esto al máximo. ¿Cuánto me costaría, por ejemplo, si quiero abrir yo una ganadería? Todos esos trámites que me agilizáis, ¿qué coste tiene o cómo se hace? Nosotros como organización agraria tenemos una cuota de afiliación como cualquier organización. Nosotros no somos un sindicato, pero bueno, como cualquier sindicato y a partir de ahí a trabajar. Vale, o sea, me registro, pago una suscripción, es decir, sí, Una cuota una cuota mensual o anual anual y, digamos, encargáis de todos los trámites que de los. pueden ser delegados a la hora de abrir una ganadería o una granja o lo que sea, ¿no? Exactamente. Tu alta de autónomo la podríamos Si yo, por gestionar ejemplo, nosotros, aquí en mi por campo ejemplo. quiero hacer un huerto ecológico, quiero vender aceite ecológico, huevos ecológicos, lo que sea, yo podría ir a vuestra asociación y decir, oye, mira, tengo un huerto, no quiero pensar en papeleo, toma la cuota anual, gestionarme todo lo que podáis. Y Siéntate con nosotros, trae cuáles son tus parcelas, vamos a ver lo que tienes y vamos a ver lo que quieres. Y a partir de ahí a trabajar. De la mano, no nos podemos encargar del 100% porque al final una parte muy importante es saber cómo quieres tú gestionar tu negocio, las decisiones que tú vayas tomando no las vas a tener que trasladar a nosotros. Me hablabas de ecológico, ¿no? Es Ujú. muy importante que si quieres tenerlo certificado o no tenerlo certificado, ponerte en contacto con la certificadora que viniese a certificarlo, ve un poquito cuál es tu plan, en qué parcela quieres cada cosa, incluso te aconsejaríamos pues incluso por olivar y algarrobo para fijar nutrientes o deja cubierta vegetal o tal, que incluso te guiaríamos Aconsejáis un también, poco, ¿no? claro, también damos esa formación al agricultor, al ganadero que venga y nos la requiera, claro, por supuesto. ¿Dais conocimientos de promoción y marketing eso a los agricultores también? Hacemos algunos proyectos para formar a los agricultores y a los ganaderos en redes sociales, nuevas tecnologías, cada vez está todo más digitalizado. Hay cosas que, por ejemplo, las fotos georreferenciadas que tiene que hacer un agricultor. Hay momentos en los que no se puede desplazar un técnico a toda la gente el que le está demandando esa foto georreferenciada.
Incluso tienes que ir parcela por parcela y hacer esa foto. Pues al final nosotros sí que damos la formación a ese agricultor, a ese ganadero que le están reclamando, pues hacerlo todo cada vez más digitalizado. ¿Qué es Un una, mínimo tienen que saber. qué es una foto geolocalizada? No se la ve. Si tú solicitas ayuda de la política agraria común, de la PAC, Vale. y hay el visor, el PAC, hay una cámara baja, ve los cultivos y demás, pero a lo mejor no detecta bien qué cultivo es. O a lo mejor detecta que tiene un arbusto en medio de los olivos y te dice que tienes el recinto en abandono. Tú tienes que demostrar que ese recinto no está en abandono. ¿Cómo lo demuestras? Con la aplicación de la Junta de Andalucía, te vas a la polígono y parcela recinto del que te ha llegado la notificación, tienes que abrir la aplicación con los datos móviles activados, con la localización activada. Solo cuando la aplicación detecta que estás dentro del recinto que te está dando problemas, tienes que hacer la foto norte, sur, este, oeste para demostrar que ahí no había algún arbusto o lo que Hostia. sea y demostrar que ese recinto no está en abandono. Por ejemplo, esa es una foto georreferenciada que le llega a muchísimos agricultores que tienen que hacerla. ¿Trabajáis también con la PAC, vosotros? Sí, sí. Prestamos ese servicio también de gestionarle la PAC al agricultor ganadero que O quiera. sea, alguien que compra una finca, por ejemplo, y tiene, digamos, una hectárea de olivos, podría llamaros a vosotros y decir, oye, ¿qué me aconsejáis que haga con esto? O Sí, sea, ¿qué claro, puedo hacer con esto? sí. O cómo puedo sacar más rendimiento, o cómo puedo trabajar este terreno. O a lo mejor te encuentras que es un terreno que tú has comprado y ha estado muy erosionado. O con pendiente, va a depender si tiene pendiente, no tiene pendiente, si está erosionado, si no, cómo empiezo a trabajarlo desde ahí. Desde ahí. Sí. Hostia, qué interesante. ¿Qué producto puedo utilizar y que sea ecológico? Tengo una enfermedad y yo qué sé, veo que las hojas del olivo no están bien. ¿Qué puede ser? ¿Cómo me ayuda? Sí, también. Interesante porque, a ver, normalmente estas cosas la gente lo suele preguntar a la gente de la zona, a la gente del terreno, que se Sí, dice. Pero es verdad que cada vez gente, como yo, por ejemplo, que vienen de primeras al campo y no tienen ni idea, quizás vuestra organización podría ser un puente entre estas personas. He visto que en la organización había como una subvención, no sé si me equivoco, ¿eh? Como unas subvenciones si contratabas a jóvenes en ganadería o agricultura. ¿Me equivoco? ¿para contratación o para primera instalación? No me acuerdo ahora mismo. Lo he visto, pero ahora mismo no lo tengo en la cabeza y no lo tengo apuntado. Creo que era como una cantidad de 90.000 euros. Para primera incorporación. Vale, Eso háblame un poco de eso. ¿Qué es eso? Europa se da cuenta que hay un problema de relevo generacional, que el relevo Ahí generacional, va. que ahora mismo no es sostenible, que se nos van a jubilar una cantidad de agricultores y de ganaderos que, que es, bueno, esta generación pasadas que no hace, nosotros como jóvenes no hacemos frente a esa cantidad de jubilaciones que vienen en los próximos 10 años. Europa se da cuenta y dice hay que potenciar el relevo generacional en la Unión Europea. Y en el reglamento de la PAC hace referencia a que tiene que haber una subvención para que esta gente joven que quiera iniciarse en el negocio pueda hacerlo. Eso pasa a cada Estado miembro y España en su PEPA, en el Plan Estratégico de la Paz como Estado miembro de España, se establece la ayuda a la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos, establece los requisitos más o menos de entre 18 y 40 años, que se inicie en la agricultura y la ganadería, que tiene que cumplir con unos indicadores técnicos y eso pasa a la Junta de Andalucía, que saca su ayuda de incorporación con fondos europeos y establece, dependiendo de la convocatoria, pues la cantidad de dinero y los requisitos técnico-económicos que tienes que cumplir de viabilidad. O sea, no te subvencionan todo lo que tú quieras, entre comillas, vamos a decir. Tú tienes que presentarle a la Junta un plan de viabilidad. Tú le tienes que demostrar que tu explotación agraria va a ser rentable, pues no te van a subvencionar algo que va a quebrar al año. Tienes que Claro. mantener la actividad 5 años como requisito obligatorio, tienes que tener Vale, entre 18 y 40 años para poder incorporarte, tienes vale, que hacer los cursos de formación, porque tú tienes que demostrar que vas a ser agricultor y ganadero profesional. vale. Unos cursos que ellos ofrecen, ¿no? El, Imagino. el IFABA, sí, son públicos también, como Vale. los de la Escuela de Pastores. Tienes que darte de alta de autónomo, ser titular de la explotación ganadera y que más del 50% de tu renta venga de la actividad agrícola o ganadera. Bueno, o sea, Y esos son los parámetros, los parámetros más o menos generales. Luego ya depende de la convocatoria, pues te pondrá alguna coletilla más. esta subvención podría servir, por ejemplo, para un chaval de 25 años que esté en un trabajo
precarios, por así decirlo, y Mm. digas, buah, para estar aquí cobrando 1.000 euros al mes, me la juego. Si, es que yo, por ejemplo, tengo un amigo que ronda por ahí, ¿vale? Tiene unos Sí, 26 años, tiene un trabajo que no le gusta, gana 1.000 y poco al mes, está quemadísimo. Esta persona podría optar a esa ayuda de 90.000 euros. ¿Qué podría hacer quizás teniendo una inversión de a lo mejor 3.000 euros? Algo que pueda ahorrar la gran mayoría de las personas. ¿Podría abrir una explotación ganadera? ¿Podría hacer algo si tuviese, a lo mejor, estuviese quemado de la vida y tiene 3.000 euros en el bolsillo? sí, claro ¿Puede que tirar por algún lado? sí, puede coger esa subvención siempre y cuando luego le tenemos que hacer un plan de viabilidad, que se llama, Vale. ¿vale? En ese plan de viabilidad, pues le preguntaremos, ¿qué quieres? Pues quiero caprino. Vale, pues según los indicadores técnicos que nos da la Junta, tienes que tener un mínimo de 180 hembras reproductoras. ¿Te comprometes a tenerlas de aquí a que tu plan termine? Que 5 eso años, ¿no? en 5 son de compromiso y tú tienes que tenerlo a los 3 años. Si tú a los 3 años has cumplido con tus 180 hembras reproductoras, tu 50% de la renta viene de la actividad, tiene entre 18 y 40, eres autónomo y titular de la explotación, así a líneas generales, sin problema. Te dan 90.000 euros. Los 90.000 euros siempre tiene una prima base. Esta última convocatoria no eran 90, eran hasta máximo de 80. Y tiene una prima base que suele ser entre 30 o 50.000 euros y a partir de ahí, según los compromisos a los que tú te vayas adquiriendo, lo que yo te he dicho de los 40 años tal es lo básico. Luego, dependiendo de la convocatoria, te marcan algunos compromisos que aumentan la cuantía. Es decir, tú vas a comercializar tu producción a través de una cooperativa agroalimentaria. Vale. Pues te sumamos 5.000 euros más a esta prima base. O tú vas a hacer una inversión de entre 10.000 y 20.000 euros, pues te damos otros 5.000 euros más. Pues, dependiendo a lo que tú te vayas comprometiendo, puedes llegar hasta los 80 o los 90.000 euros, dependiendo de la convocatoria. Pero sí, no tienes por qué tener problemas. Si a la hora de tú O sea que es ver los algo requisitos y factible, ¿no? hacer la solicitud, claro. Es algo factible, ¿no? Sí, Para una sí, persona así. para una persona que quiera ¿Cuánto iniciarse. necesitaría tener quizás de capital inicial? Porque imagino que con cero no podrías empezar, ¿no? Es complicado empezar con cero, muy complicado. Es decir, empezar sin tener una formación en el sector, tener una familia que ya te haya dejado un poco de terreno o te haya dejado una explotación O sea, medio. quizás lo primero que podría hacer esta persona que dice, hostia, estoy quemado de la vida, quiero dedicarme al campo, quizás empezar a hacer esos cursos de formación que hemos mencionado antes. Iniciarse y saber si la escuela esta que decíamos de ganadería, pues empezarlo, incluso ponerse en contacto o con la organización y lo pondríamos incluso se me ocurre, ¿no? Ahora sobre la Sí, marcha, que es sí. lo que haría yo, con algún agricultor, algún ganadero que se quiera jubilar o que esté próximo a la edad de jubilarse y no tenga relevo. Al final la gente que cierra una explotación agraria cierra su modo de vida. O sea, vosotros podríais poner en contacto a gente joven que quiera empezar en el campo y tal, con agricultores mayores que estén pensando en jubilarse. Sí, y a lo mejor pueden llegar a algún convenio. No sé, se me acaba de ocurrir sobre la marcha, pero que, que es algo que hacemos. Es algo que hacéis en vuestra Sí, 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 organización, sí, ¿no? sí. Pero a mí, ahora a título personal, si yo tuviera que empezar, yo empezaría así, poniéndome en contacto con algún agricultor, ganadero, pues más mayor que esté próximo a jubilarse o incluso se haya jubilado y no quiera o siga teniendo la ganadería e intentar llegar a algún tipo de acuerdo. De verdad que quien tiene que cerrar por jubilación sin relevo un negocio como es el del sector primario, le cierra su modelo de vida y su pasión. Y a lo mejor incluso le gustaría verlo en manos de alguien joven, cómo lo mejora o cómo lo trabaja. Y puede ser algo que sea muy, muy No, me bonito. parece Y interesante. te daría también la posibilidad de iniciarte en ese trabajo antes de saber si te gusta o no. Porque puedes estar muy quemado de un trabajo precario, pero para trabajar en el sector no sirve cualquiera. Ujú. Entonces, pues te da la posibilidad de hacer como unas prácticas, no Una por toma de llamarlo de contacto. una toma de contacto. Sabes cuál va a ser tu día a día durante X tiempo y probar, claro. Hostia, qué guay. Así lo haría yo, si tuviera que empezar ahora mismo desde el desconocimiento total. Qué bueno, sí, porque es algo que, a ver, yo, obviamente, pues yo tengo mi trabajo, mi negocio y tal, pero si no tuviese nada, hostia, haría eso, buscaría a alguien con quien ponerme en contacto. Pero claro, no sabría con quién, pues claro, con quién me pongo yo en contacto si vivo en la ciudad y tal, pues Con la organización a través del agraria. COAG, ¿no? Sí, COAG. sí, 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 sí. Qué bueno. Hablabas antes del el relevo generacional y de que cada vez se está jubilando más gente y están entrando menos, ¿no? Eh, ¿cómo lo ves tú eso?
Tú que formas parte del relevo generacional. Lo veo complicado. Lo veo complicado porque hay un volumen de agricultores y ganaderos muy grande que se jubila. La gente joven no suele coger el relevo. Es verdad que la gente joven que está entrando viene muy preparada, pero nos va a llevar a un momento en el que va a haber que decidir qué hacemos, porque lo que hablábamos de la comida es clave. O sea, nos queremos dedicar a proyectos con un valor añadido más grande monetario, pero no comemos microchips, ni coches, ni turismo. Incluso el turista viene buscando muchas veces el producto de aquí. Es como si vienen a Casa Bermeja buscando chivo lechal malagueño y tú le pones cordero de Marruecos. Sería un sinsentido. Claro. Entonces, esto tenemos que hacerlo de manera equilibrada. Tenemos que formar a la gente, tenemos que, como lo que te decía del dinero, es clave. ¿Cómo alguien se va a querer quedar a trabajar en un espacio que tiene pues mucha dificultad para tener una estabilidad en precio? Es decir, yo tengo garantizado que mi producción la voy a sacar cubriendo mis costes de producción. A lo mejor se quedaría muchísima más gente en el sector agrario. Luego, pues, tenemos problemas con mano de obra. Imposible no es si hay voluntad político-administrativa por conseguir algo. Y, ¿por qué no tender la mano de... Si nosotros no producimos, va a haber alguien que lo va a producir? Eso lo tenemos que tener claro, que si no hay agricultores y ganaderos, alguien va a hacer el trabajo de los agricultores y los ganaderos en algún punto del mundo o de alguna forma que ya tendríamos que plantearnos si estamos de acuerdo con lo que queremos comer o lo que no. Entonces, si de verdad queremos seguir comiendo productos de calidad con un respaldo a un agricultor, a un ganadero, lo que hablaba del profesional, que el profesional es el autónomo que es titular de su explotación y el dueño de su trabajo. Si tú luego tienes una producción en la que tú no eres decisor de qué pasa con tus animales o con tu producción, llámese un modelo integrado, por ejemplo, que viene la industria agroalimentaria y te dice cómo tienes que producir, cómo lo tienes que hacer, lo que tienen que comer, y tú no eres decisor de cómo gestionas, tú ya no eres un profesional de tu explotación agraria, tú eres un trabajador de la industria agroalimentaria. Y si vamos a ese modelo, tenemos que estar dispuestos a comer lo que nos pongan por delante, al precio que nos lo pongan por delante. Porque entonces sí que tampoco vamos a ser decisores a la hora de ir al supermercado, porque lo que hay es lo que hay. ¿Desde Europa ya saben que el tema del relevo generacional está jodido? Sí, claro, si no, no estaría contemplado. De hecho, hace una semana que se publicó también un proyecto de la Unión Europea sobre una propuesta para el relevo generacional en el sector agrario. La Unión Europea y la PAC nace de cuando Europa sale de la Segunda Guerra Mundial. Se crea la política agraria común porque teníamos una Unión Europea destruida por una guerra y una necesidad de alimentos. Y así nace la PAC, para alimentar Europa. ¿Qué está pasando con la PAC y con Europa? Pues que se está desviando, hemos tenido muchas reformas y yo creo que se está perdiendo este sentido de soberanía alimentaria, de la capacidad que tenemos como país o como unión a alimentar a nuestra población y la estamos dejando en manos de otros. Esto es un problema. ¿En manos de quién estamos dejando esa alimentación? Pues terceros países, llámese posible acuerdo con Mercosur, acuerdos comerciales, por lo que hablamos de Marruecos, Sudáfrica, tal, y lo estamos dejando a manos de que alguien produzca en Europa que no sean agricultores y ganaderos, que sea una empresa, una industria, llámese como quiera, pero que no seamos profesionales. Eso es un problema y por eso es la necesidad de esa mano, de esa demanda de gente joven. Hola, tenéis que o podéis dedicaros al sector, es viable, puede ser bonito, es un negocio que es verdad que es muy bonito cuando lo pruebas, pero Europa está siendo consciente. Claro que si no, tendría sentido la ley esta de la granja a la mesa. Que No conozco la ley. pues Europa tiene un proyecto que es de la granja a la mesa para que el agricultor y el ganadero vendan directamente pues, de la granja a la mesa del consumidor. Vale. Pero luego te estás trayendo o estás intentando firmar un acuerdo con Mercosur. No tiene sentido. Vale, Mercosur, para que lo entienda la gente que esté escuchando este episodio, yo ya lo sé, pero para saberlo, es un acuerdo comercial con
con Latinoamérica, ¿no? Sí, con los países Para que... importar comida de allí. Exacto. ¿Carne también? Sí, Carne. vacuno. Entre vacuno, avícola también entraba en el acuerdo. Hostia, avícola de Latinoamérica, joder. Y el vacuno, imagínate esa granja que tú ves en Asturias, Galicia, en una producción compitiendo con Brasil, por ejemplo. Hostia. Y Pero con la... claro, al mismo tiempo que promueve, lo he visto en la página de vuestra organización, de COAG, que ponía, no, lo que pasa es que no he indagado, que ponía algo de la granja a la mesa, y Ujú. también conozco Mercosur, o sea, son antagónicos, ¿no? Prácticamente las ideas. No tiene mucho sentido, o sea, no van muy de la mano. Pero Europa es consciente de que no tiene soberanía, que como sigamos así no tiene soberanía alimentaria. Como sigamos en este modelo de no le garantizamos una estabilidad a ese agricultor ganadero, no le garantizamos una legislación fuerte para defender sus intereses y dejamos con el relevo generacional este problema tan grande de jubilación de agricultor y ganadero, ¿quién va a producir alimentos? Europa es consciente de esta problemática y que no lo sabe. Claro. Y sí, Quizás hay puede un que poco de hipocresía. este proyecto de la granja a la mesa quizás sea una especie de lavado de cara o escaparate mientras detrás está el Mercosur. Esta estrategia nace antes de lo de Mercosur, Sí. pero no tiene mucho sentido, un poco de hipocresía, pero bueno, ¿Y qué es lo ahí que hace está. esta propuesta de la granja a la mesa? O sea, La intención de que el agricultor o el ganadero tenga la capacidad de vender directamente al consumidor o sea europeo. que tú, por ejemplo, como cabrera, ¿podrías vender directamente tu leche? No, a mí no me lo ponen tan fácil. Es una Ah, estrategia europea para fomentar esto, pero que luego el Estado miembro no ha facilitado. vale, o sea Claro, que Europa dice que se puede hacer, pero después a nivel tú estatal, tienes que regularlo. O sea, claro. para que nos entendamos a la hora de hacer política a cualquier ámbito, no solo al sector agrario, Europa define la marco en reglamento o directiva, luego pasa al Parlamento o Consejo, depende de Ujú. lo que el reglamento o lo que establezca. Luego el Estado miembro tiene que definir. Y luego si tiene que pasar por comunidades autónomas porque tenga la competencia o si no tiene que pasar por la comunidad autónoma, define el Estado miembro a la hora de hacer legislación. Vale. Europa te establece un marco o puede ser incluso una estrategia que el Estado no esté obligado a cumplirla, que un Claro. reglamento y una directiva así. Claro, o sea, ellos dicen que se hace, que se puede Que hacer. hacemos esta estrategia. Dentro de esta estrategia también había una web en la que tú como consumidor conoces al agricultor ganadero y te puedes ver. Ganadero no suele haber mucho, porque es verdad que cuando trabajas en ganadería y trabajas con carne o con leche es mucho más complicado, pues, todo lo que es vender directamente al consumidor, pero yo qué sé, unas patatas es algo más fácil, o incluso la miel es más fácil de venderla. Sí que los ponen en contacto. Tú podrías comprar por una página web que hay europea este producto directamente al agricultor o al apicultor en general. Sí. ¿Es fácil hacerlo? En los estados. Yo no puedo vender No lo que puedes. produzco O sea, de leche tú no puedes poner en directamente. práctica este proyecto que ha sacado la Unión La Europea. ganadería es muy difícil poder ponerlo en Vale. práctica. Vale. Y alguien que tuviese una Agricultura sí lo agricultura tendría algo más lo tendría algo fácil. más fácil para vender. Por eso están todos estos mercadillos ecológicos que se hacen los fines de Exacto. semana y eso. Pero no ves leche, Claro, es verdad. Es verdad, es verdad. ni ves Sí. carne, que es casi seguro. No, que va, carne no hay nada. Leche, me estoy intentando pensar algún queso, pero hay pan, bueno, verduras, frutas y verduras, casi todos los puestos, hay especias. Queso, porque está pasteurizado y está envasado. Vale. Y porque ya si tienes la quesería es muy fácil también el transformar y tener tu sello de sanidad y demás. Pero claro, la leche, seguro que no has visto leche. Vale. Tú, ya hablando un poco más, entrando un poco más en el tema más personal, ¿vale? Tú, o sea, como ganadera, estás al día del relevo generacional, formas parte del relevo generacional, estás viendo cómo se está destruyendo poco a poco una generación de agricultores, que son nuestros padres, nuestros abuelos y eso. ¿Cómo te ves formando parte de, vamos a decirlo entre comillas, el lado bueno, ¿no? Que está tal. ¿Cómo ves a la gente que está fuera de todo esto, de la gente que más depende de tener que ir a un supermercado a comprar, de que cada vez nos están diciendo que hay nuevas formas de obtener proteínas, que hay nuevas formas de alimentos, cuando realmente la gente del campo, al fin y al cabo, pues come, come comida real, por así decirlo? ¿Cómo ves tú todo eso? Es una pregunta muy interesante, porque vivimos un apagón
y una pandemia y todo el mundo se volvió loco, entre comillas, ¿no? Está en un momento complicado, se apaga todo y tú dices, ostras, que no puedo hacerme ni de comer, pero es que si no te pillo, es que no tengo, o tengo que salir al supermercado. ¿Y si se hubiese alargado más en el tiempo? O la pandemia, yo no dejé de trabajar para que la gente pudiese comer. Imagínate que el sector productos no existiese en una pandemia, o en una sequía muy grande, o que no entrase, yo qué sé, por algún producto. O con lo que nos pasó con las mascarillas, que se nos olvida muy fácil. Estamos en una sociedad muy del momento, pero se nos olvida que no teníamos mascarillas. Mira qué simple. Y estaba todo en las costureras de todos los pueblos cosiendo mascarillas para poder repartirlas. Pero no las teníamos. Yo sí tengo la capacidad de tener un huerto porque tengo un poquito de terreno, tengo la capacidad de tener aceite porque tengo un poquito de olivo, tengo la capacidad de tener leche y tengo la capacidad de tener carne. Quien vive en un bloque con 12 pisos para arriba no tiene la capacidad para comer si pasa algo. O sea, quizás deberían ser las personas más interesadas en que todas estas políticas agrarias y tal se llevasen adelante. Por supuesto. Y ya lo que hablábamos, cada vez que estamos más concienciados, ¿no? Con una alimentación real, saludable, productos ecológicos o incluso, yo qué sé, con un reconocimiento medioambiental y social de producción, el consumidor es clave, es que tú tienes que decidir lo que quieres. Y tú eres el que depende de ir a un supermercado a comprar. Si pasa algo, yo, entre comillas, no tengo por qué salir a un supermercado para garantizarme una comida al día, mínimo. Pero otras personas sí. Y no comemos microchips, ni coches, ni ordenadores, ni inteligencia artificial. Y nos gusta comer en Andalucía una rebanada de pan con aceite y tomate, ¿no? Pues tiene que haber quien produzca el tomate, el aceite y quien haga el pan. Y es clave. Claro. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a alguien joven? Bueno, joven, ¿qué le dirías a alguien de 21 o 22 años que se le haya pasado por la cabeza la idea de formar parte de este relevo generacional, de ser agricultor o ganadero? Que lo haga, pero que no sienta, porque le van a decir muchas cosas por el camino, mucha gente que te lo dicen y al final también todo el mundo es ¿Estás bueno para loco? opinar, todo el mundo es bueno para opinar. ¿Dónde vas a meterte en esto? ¿Y por qué no estudias y haces otra cosa? ¿O por qué no opositas? O yo qué sé, cualquier historia, ¿no? Pero que lo haga, que se ponga en contacto con alguien que ya tenga su explotación agraria, que haga su curso de formación y que lo haga, que no lo piense. Si tiene la posibilidad, es un negocio muy bonito, es un trabajo muy bonito, que no se desnaturaliza. Al final vamos a un ritmo de vida que vivimos en un bloque de pisos, vamos corriendo en el metro, tal. No hemos desnaturalizado. Al final yo tengo el contacto con la tierra, yo tengo los pies en el suelo todos los días. Al final todo el mundo no puede decir eso. Nosotros somos animales. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero animales somos y necesitamos el contacto pues, con el sol, con el medio natural. Es un negocio muy bonito, es una profesión muy digna que nos tienen que reconocer más de lo que lo hacemos. Mucha gente nos tiene que reconocer el papel tan importante que tenemos, desde la administración pública hasta el consumidor, hasta quien tenga que hacer lo que nos tenga como olvidados, nos tiene que reconocer porque somos fundamentales en su día a día, aunque no nos tengan en cuenta. Y que si alguien quiere que lo haga y que tiene mi número de teléfono o lo que sea para lo que necesite, porque es una profesión de la hostia. Vale, vale. Dejaré tus contactos debajo en la descripción del vídeo y en la web de la asociación, que no sabía, la verdad que no sabía que hacíais los trámites, que podíais llegar, por ejemplo, a alguien independiente, ponerlo en contacto con agricultores que quieran jubilarse y eso. No tenía ni idea de eso. Vale, me parece una labor muy, muy útil. Hicimos también un proyecto de ir por los institutos de municipios de menos de Ah, me 20.000 lo has dicho. habitantes y hablar un poco del sector agrario. Y se echaban los niños de municipios pequeños, porque al final conseguimos de hacerlo en todos municipios de menos de 5, y se echaban las manos a la cabeza cuando veían lo que era el sector. Y eran municipios pequeñitos y le llamaba mucho la ¿Qué atención. quiere decir que se echaban las manos a la cabeza a los niños? Pues le surgían muchas dudas, ¿no? Sobre todo, pues, que le ponía imágenes sobre estereotipos. Lo primero que yo hacía era llegar muy, 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 muy arreglada y hablarles un poco. Les digo, ¿quién de vosotros hubiese opinado que yo esta tarde ordeño 200 cabras?
Pero tú, ¿cómo vas a ordeñar 200 cabras? Pues vienes muy bien vestida. Lo primero era romper ese estereotipo y ese prejuicio. Y como le decía, ¿y a la cabra qué más le da como yo vaya a ordeñarla esta tarde? Y es verdad que tengo que ir oliendo mal o mal vestida o sucia para poder decir que soy ganadera. Esa era la primera parte del taller. La segunda era ponerle imágenes en blanco y negro y que tuvieran que reflexionar el por qué. Luego hablábamos un poco de unos pimientos que de normal en el súper los ves rojos, pero en la imagen real estaban verdes. ¿Por qué estaban verdes? Porque había sequía, había que haberlos recogido antes y le poníamos encima de la mesa la problemática que tiene el sector o cómo intentamos adaptarnos para poder ofrecer lo mejor siempre, 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 aunque nuestras condiciones no sean las mejores. Pero nosotros siempre intentamos cumplir con un estándar de calidad perfecto. Luego le poníamos la encuesta de población activa en Málaga de la cantidad de agricultores y ganaderos en comparación con el sector servicios, veían que la línea era totalmente hacia abajo y les hacía reflexionar un poco sobre pues, la pandemia, que no teníamos mascarilla y la importancia. También lo relacionaba mucho con el sector apícola, de lo típico que siempre nos han dicho de si no hay abejas nos morimos todos, pues se acabaría lo que conocemos como el planeta. Pues claro, todo reflexionaba, pues si en la sequía no hubiesen estado esos apicultores y no hubiesen hecho la labor que han hecho, pues imaginaos qué hubiese pasado. Luego le reflexionábamos eso, la importancia de ir al supermercado, de comprar, si tenían huertos, si no tenían huertos, y si les gustaría, era la última pregunta, ¿os gustaría? ¿Pensáis que hay formas de agilizar el trabajo tal y como lo habéis visto de vuestros abuelos? Que sí, les llamaba mucho la atención una máquina que hay para cosechar zanahoria, que no te tienes que agachar, que lo haces solo. Y les planteábamos que si habían cambiado su imagen. La última pregunta de todas era, ¿habéis cambiado la imagen que teníais de cuando empezamos a cómo habéis terminado? Y todo el mundo se iba impresionado del cambio tan grande que había. Y eran municipios de menos de 5.000 habitantes. Sí, que son los que más relación tienen que tener al fin y al cabo con este En niños de mundillo. instituto, de cuarto de la ESO, que ya son grandes como para reflexionar o para tener más conocimiento sobre el sector. Pues sí, la verdad, esperemos que poco a poco se vaya, no sé, que la gente de cierta forma concienciando y tomándose a lo mejor el trabajo de un cabrero, un ganadero, o lo que sea, pues como un trabajo normal. En plan, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues cabrero, cabrera. Y que ya me gustaba mucho la frase y la voy a repetir, pero que ya no es el que no sirve para estudiar, se va al campo, es que tienes que estudiar y pues formarte para trabajar en el campo y hacerlo bien. Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Vale, pues Alba, vamos a ir terminando la entrevista. Te voy a hacer un par de preguntas que siempre le hago a todos los invitados. Una de ellas es que si pudieras escuchar algún tema o alguna persona en concreto en este podcast de Cultura y Mundo Rural, ¿qué tema o qué persona te gustaría que fuera? Alguien que no tuviese ni puñetera idea del medio rural. ¿En serio? Sí, Alguien completamente sin, o sea, un urbanita total. un urbanita total que en su día a día intente o alimentarse bien o seguir una línea, Hostia, qué un curioso. nutricionista, pero urbanita, urbanita, y, y que no tuviese esa relación con el medio O sea, que no rural, tuviese ni idea, por ejemplo, de por qué hay huevos verdes, huevos blancos y huevos marrones, por ejemplo, por ¿no? ejemplo, o que recomiende comer kefir, pero que no se plantee de dónde sale la leche del kefir, por ejemplo. Alguien así, con ese perfil, Hostia, desconocedor total. hostia. Me, Porque me rompe mucho los esquemas cada vez que le pregunto a los invitados, ¿trae alguien así? me encantaría escuchar a alguien así y poder llegar a esa parte de población que está concienciada con la alimentación, pero que no se plantea el modelo productivo. Que no- Quizá la mejor forma de hacer esto sería un debate, ¿no? Quizás poniendo dos personas enfrente, pues sí, ¿no? Alguien, por también. ejemplo, con tu perfil que está más en contacto con la vida real, por así decirlo, la vida real de que la leche sale de, de una vaca o de una Sí, cabra, con alguien un poco más desconectado, ¿no? Por sí. así decirlo, de esta... Hostia, interesante. Interesante. Que siempre... Otro invitado también me recomendó un tema que era psicología, que publicamos la entrevista hace poco y tal. Y claro, era un tema que a mí nunca se me hubiese ocurrido, psicología en el mundo rural. Y fue una entrevista que fue la leche. O sea, Sociología en el mundo rural también podría estar muy bien. sociología en el mundo rural. Hostia, Tratar el cleavage centro-periferia y ver cómo la gente del hostia, es centro verdad, es trata a la verdad. periferia. Es Ahí lo verdad, dejo porque también. es Al final verdad, te voy a porque dar dos. no, no, sí, porque la gente de las ciudades dice, no, es que es de pueblo, pero es que dentro del pueblo
No, es que es de campo, Exactamente. ¿sabes? Y eso yo no lo había visto antes de mudarme al campo, Pues sí, también se da, ¿sabes? también se da. Hostia, sí, sí, es verdad, completamente, qué bueno. Vale, Alba, y por último, un lugar que te guste ir de hacer turismo rural, desconexión, algún lugar así que te gustaría recomendar. Me gustó mucho y voy a repetir los valles pasiegos Eso está en el norte, ¿no? en, Pasiegos. en Cantabria. Me gustó muchísimo. Fue dice, al final va a ver el campo, que es lo mismo que está viendo, pero fue muy diferente. Y ves unos pueblecitos muy pequeñitos en los que la gente te acoge, aprende, te da tiempo para pensar, para reflexionar, para salir un poco también de la rutina, pero sin tener que entrar a una gran ciudad a salir corriendo, que es lo que te dan ganas cuando bajas 4 plantas de metro para abajo. Claro, ya ves. No, además, cuando viajas al campo de otras regiones es donde te das cuenta de verdad de la diferencia de la cultura, de la gastronomía. Ahí es donde de verdad se ve la cultura, Sí, por así siendo decirlo. respetuoso, que eso también hay que tenerlo en cuenta, y ya que habéis hablado en el podcast de turismo rural y cómo potenciar que la gente venga a los pueblos y tal, hay que venir al pueblo, hay que conocer el pueblo, pero no puedes imponer en el pueblo. Tienes que venir con la mente abierta a que si pasa un tractor con estiércol, huele mal. Y que si el vecino tiene gallina, pues que el gallo canta por la mañana. No a imponer que esa persona quite el gallo porque vienes tú y te molesta. Respetando, con conciencia, con la mente abierta, dispuesto a escuchar, a hablar y a reeducarnos todos, que es muy importante también. Vale, qué bueno. Pues nada, Alba, muchísimas gracias por pasarte por el podcast A y ha sido un vosotros, placer. encantada. Ha sido un placer.